Reciban un saludo de paz de parte de su hermano en la fe. Mi nombre es Ángel Sarabia y a continuación voy a explicar la tradición sinóptica y su enseñanza teológica. Para empezar, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? Los evangelios sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. Pero, ¿qué significa sinóptico? ¿Cuál es la naturaleza de estos evangelios? ¿Será que son informes históricos o son una biografía de la vida de Jesús? Son las preguntas que quizás en algún momento nos hemos hecho. Y es que lecturas erróneas de los evangelios muchas veces provienen de la equivocada comprensión de la naturaleza de los evangelios. Pero, ¿cómo es posible que existan estos tres evangelios con semejanzas tan notables, pero que sin embargo lo que encontramos en ellos muchas veces varía un poco? Y son sinópticos porque quiere decir que tienen la misma óptica, que tienen similitudes, ¿no? Ahora los evangelios canónicos, pues son cuatro los evangelios canónicos. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Pero los sinópticos solamente son Marcos, Mateo y Lucas. Estas composiciones, estos evangelios, son composiciones surgidas entre los años 65 al 90, pero que fueron reunidas en una colección alrededor de los años 125 más o menos. Pero, ¿por qué se les llama evangelio, ¿no? ¿Qué implica esto? Bueno, evangelio es una palabra griega que literalmente significa buena noticia o buen anuncio, ¿no? Cuando usamos esta palabra, cuando hacemos uso de esta palabra, solemos decir siempre evangelio según, ya sea Marcos, evangelio según Lucas, evangelio según Mateo, y es para dejar en claro pues que el evangelio es uno, aunque pues transmitido en estas tres diferentes versiones. Y esta buena noticia que encontramos en los evangelios pues es una buena noticia porque es algo que el ser humano, que el hombre no sabía y que viene a su conocimiento, pero este conocimiento que tiene de esta buena noticia no sale porque el hombre tenga virtudes propias, sino esto viene del poder y del amor de Dios. Y es buena noticia porque Dios está cerca. La buena noticia es esa, la cercanía de Dios, porque esa cercanía de Dios nos humaniza, nos da felicidad y nos da alegría, una alegría que es auténtica, ¿no? Y que esta buena noticia, cabe recalcar, que es una buena noticia que no viene del poder imperial, sino que esta buena noticia viene de Jesucristo. O sea, se está diciendo que en Jesucristo se realiza la auténtica y buena noticia. Las comunidades cristianas pues tenían sus propios problemas, y para eso podemos comparar también pues para poner un ejemplo, podemos utilizar
la parábola de la oveja perdida, ¿no? Que la encontramos en Lucas y en Mateo. En Lucas, esta parábola está dirigida a los escribas y a los fariseos que critican a Jesús porque se sienta a la mesa y come con publicanos, con pecadores, con prostitutas. Y lo que pretende, pues aquí es provocar a estos personajes pues un arrepentimiento y demostrarles de que pues el que se arrepiente genuinamente, el que tiene ese cambio de mentalidad, pues eso es agradable a Dios, ¿no? En Mateo pues está dirigida a sus discípulos y su intención es enseñar el comportamiento que se debe de guardar en la comunidad cristiana, ¿no? Con los pequeños, es decir, con los miembros más desválidos de la misma, ¿no? Esta parábola encontrada en estos dos evangelios recogen la misma tradición, la parábola de la oveja perdida, pero la utilizan de forma distinta, ¿no? Porque así lo requerían las necesidades de sus respectivas comunidades. Ahora, los evangelios son narraciones teológicas. Los evangelios no son narraciones de pura ficción, ni tampoco son crónicas o historias del pasado. Son narraciones teológicas porque se descubren en la vida de Jesús la actuación de Dios. Ahora, el primero que utiliza evangelio para designar una obra es el filósofo Justino, por el año 150. Y cabe decir también que pues los evangelios son un género literario, ¿no? Son géneros literarios, son diferentes grupos o diferentes categorías, ¿no? En las que se pueden clasificar las obras literarias, ¿no? Por ejemplo, poesía es un género literario, un cuento es un género literario, una novela es un género literario y el evangelio también es un género literario. Pero este género no existía ni en el ambiente judío ni tampoco en el helenista. Este género literario es una creación genuinamente cristiana, ¿no? Es una creación cristiana. Ahora, los evangelios no se parecen a ninguna obra o género de la antigüedad. No son vidas no son biografías específicas de una persona. No son biografías como por ejemplo de algún líder famoso, o como por ejemplo no es una biografía como de Moisés, una biografía de David o de los profetas. No son tampoco colecciones de historias ni dichos como los memoriales de la época. Los evangelios no contienen retratos literarios precisos de Jesús, ni tampoco una cronología exacta, ¿no? Los hechos y dichos son de interés, ¿no? Son de interés a la medida en que son testimonio y que son testimonio de la revelación de Dios a través de la vida, a través de la obra, a través de la muerte, a través de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora, hablando del Evangelio de Marcos, pues el Evangelio de Marcos tiene faltas ortográficas de su época. Eso quiere decir que el escritor era alguien muy sencillo, ¿no? Alguien muy sencillo. Ahora,
no se puede negar también, no se puede dudar de que estos escritos contienen valiosos datos históricos, aunque no son historia. Los evangelios, como lo mencionaba más antes, no son biografías ni narraciones crónicas de algo que exactamente pasó. Ahora, los evangelistas también, los que escribieron los evangelios, no son escritores en el sentido moderno de la palabra, ¿no? Por eso es que no les importa ser originales en su producción, no les importa ser originales en lo que es en su literatura, ni tampoco quieren mostrar su perfil propio como autores, porque la intención de ellos es que la comunidad se beneficie con sus escritos. A ellos, a los evangelistas, ni siquiera les interesa dejar sus nombres en las obras, ¿no? No les interesa dejar sus nombres en las obras que ellos escribieron. Más bien, hay que considerarlos a ellos como recopiladores de las tradiciones, ¿no? Y que esas recopiladores de las tradiciones y que las asumieron en sus propias comunidades. Marcos, el Evangelio de Marcos, es el más breve de los 3 evangelios sinópticos, ¿no? También se dice que es el más simple y pobre desde el punto de vista literario. Sin embargo, lo que hemos estudiado es de que si sabemos leerlo, pues tiene una profundidad enorme, una profundidad muy grande, ¿no? Incluso es tan profunda que para quien se adentra en él, pues logra tener una conexión, una intimidad con Jesús, ¿no? La fecha de este Evangelio de Marcos, un exégeta español llamado José O'Callaghan, me parece que se pronuncia así, él presentó una teoría en el año de 1972 en la cual él, según, pues había encontrado en Qumran un fragmento de este evangelio que se había escrito alrededor del año 50, ¿no? Muchos no vieron con agrado, con simpatía esta propuesta porque les parecía imposible que este evangelio fuera tan cercano a los acontecimientos. Los que no aceptaron, los que no estuvieron de acuerdo con esta propuesta de este exégeta español, José, ellos lo ubican, el Evangelio de Marcos, en el momento en que surge, creen que es por el año 65, y que este escrito del Evangelio de Marcos pues se le atribuye a Marcos, como su nombre lo dice, el Evangelio de Marcos, ¿no? Pero ¿quién es Marcos? Pues para saber quién es Marcos, podemos buscarlo en la Biblia, en el libro de Hechos, podemos encontrar en el capítulo 12, versículo 1, en Hechos capítulo 12, versículo 25, encontramos también quién es Marcos, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, en Filemón, en el capítulo 1, versículo 24, también encontramos quién es Marcos. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, también encontramos quién es Marcos. Comenzando ahora con el Evangelio de Mateo,
Voy en ese orden porque sabemos que el primer evangelio fue Marcos, después Mateo y a continuación el evangelio de Lucas. También, hermanos, a partir del capítulo 4 del evangelio de Marcos, pues vemos también que Jesús ya no va a enseñar en las sinagogas en el evangelio de Marcos. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen función. Ya las sinagogas no tienen función, ya no es funcional, porque el evangelio de Marcos le está hablando a un público romano, ¿no? Y pues a ellos ya no les importa mucho, ya no les importa quién fue Moisés, ¿no? Aparte de que ese lenguaje que se utilizaba en las sinagogas, pues era a veces difícil de entender, que solamente los eruditos lo entendían, ¿no? Y por eso comienza a utilizar parábolas que van dirigidas a gente común y corriente, ¿no? A gente como campesinos, a gente humilde. Y este evangelio de Marcos sabemos también que va dirigido a un público, un público romano, porque el evangelio comienza así, ¿no? Dice evangelio de Jesucristo, ¿no? Hijo de Dios. Para los romanos, mencionar que alguien era hijo de Dios estaba diciendo que esa persona era alguien divino. Entonces, pues la intención de Marcos es decirles pues que Jesús es Dios. Ahora, comenzando con el evangelio de Mateo, ¿no? Algo también importantísimo que vemos en la Biblia es los subtítulos. Siempre en nuestras Biblias encontramos subtítulos antes de que comience el texto, y hay que decir que los subtítulos pues no son parte del texto original, ¿no? Siguiendo ahora con el evangelio de Mateo, pues el evangelio de Mateo, muchos piensan que este evangelio fue escrito en arameo o que este evangelio fue escrito en hebreo, pero no hay evidencia histórica ni científica de que este evangelio haya sido escrito en hebreo o en arameo. Mateo, hermanos, Mateo se basó en Marcos. Por eso mencionaba que Marcos fue el primer evangelio, después fue Mateo y después Lucas. Entonces Mateo se basó en Marcos. El evangelio de Mateo transmite una mentalidad judía en lenguaje griego. En Mateo también se encuentran muchos discursos de Jesús, a excepción de Marcos, donde casi no hay discursos de Jesús. En Mateo, hermanos, también Mateo no habla del reino de Dios. Mateo habla del reino de los cielos. ¿Por qué? Pues por la cosmovisión judía que existe, ¿no? que existía. Por eso es que él no podía nombrar el nombre de Dios. En el evangelio de Mateo no se pronuncia el nombre de Dios, ¿no? Pero sí se utiliza, por ejemplo, el nombre de Abba o Papito, como lo hemos escuchado, ¿no? Jesús sabemos también que no hablaba hebreo. Es más, Jesús hablaba en arameo, ¿no? En este lenguaje, en arameo. El evangelio de Mateo va más, en un principio, va dirigido a una comunidad judía, Por eso es que encontramos mucho personajes o comparaciones como entre Jesús y Moisés, De hecho, cuando leemos las bienaventuranzas, ¿no? Haciendo una comparación con los 10 mandamientos, pero aquí en esta parte de las bienaventuranzas, Jesús no empieza con el decálogo. Jesús empieza
con las bienaventuranzas, ¿no? Y en los primeros 2 versículos de estas bienaventuranzas vemos cómo a Jesús se le presenta o se le expone, a Jesús se le presenta como el máximo intérprete soberano y último de la ley mosaica. Entonces, pues el Evangelio de Mateo va más dirigido en un principio a una comunidad judía, ¿no? Vemos también en el Evangelio de Mateo que el reino de los cielos, como él lo presenta, o el reino de Dios, pues que no es una obligación, no es una regla, no es un deber, sino que más bien el reino de Dios, el reino de los cielos, en lugar de ser una carga o una obligación, es el resultado de lo que Dios ya ha hecho en nuestro interior, ¿no? Porque cuando Jesucristo da el sermón del monte y da las bienaventuranzas, da este sermón de la montaña, pues cuando se logra comprender este sermón de la montaña, pues es fácil, ¿no? Por decirlo así, es fácil practicarlo, porque más allá de que el sermón de la montaña sea una comprensión intelectual, es más bien una comprensión que debe ser interna, porque Jesús siempre está apelando al interior del ser humano, al interior del hombre. A partir del capítulo 13 del Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús ahí comienza a predicar ya en parábolas, comienza la sección de las parábolas, ¿no? Es ahí donde comienza a predicar a los más sencillos, a los que ya no son los eruditos de la ley, ¿no? Incluso comienza a predicar estas parábolas, incluyó a las mujeres en las parábolas, que en ese tiempo pues las mujeres eran excluidas. De hecho, al Evangelio de Mateo se le conoce como el Evangelio del fracaso, porque pues no tuvieron éxito llevando el Evangelio a los judíos. Fracasaron llevando el Evangelio, y es ahí donde comienzan ellos pues a ir a otra comunidad, yendo a los más sencillos, a los no tan letrados. Y pues siguiendo con el autor con el Evangelio de Lucas, ¿no? Pues el Evangelio de Lucas, el autor es Lucas, el colaborador de Pablo, que era médico, ¿no? Sabemos que Lucas hablaba pues perfectamente el griego, ¿no? Hablaba perfectamente el griego. Lucas, considerado también como el Evangelio para los gentiles, ¿no? Lucas, hermanos, también es un evangelio que habla más sobre la oración. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque ya que Lucas se le conoce también como el evangelio de los gentiles, pues había esa necesidad, ¿no? De enseñarle a los gentiles a orar, ¿no? ¿Por qué? En el judaísmo, a los judíos, a los que practicaban el judaísmo, no era necesario enseñarles a orar, porque ellos ya sabían, ¿no? Pero a los gentiles sí se les tenía que enseñar. Se les tenía que enseñar a orar. ¿Por qué se les tenía que enseñar a orar? Porque ellos necesitaban vincularse con Dios. Lucas también es conocido como el Evangelio del Gozo, porque ahí vemos expresiones como gozo, alegría, júbilo, dicha, paz, ¿no? Y estas expresiones recurren o las vemos más a menudo en Lucas, las vemos más que en Mateo y más que en Marcos, ¿no? Y también aquí encontramos pues las parábolas, ¿no? En el Evangelio de Lucas, y que cabe decir que estas parábolas sirvieron o fueron utilizadas para revelar el reino de Dios y sus implicaciones. Las parábolas
comunicaban y enseñaban la relevancia del reino de Dios, de que cómo es que el reino de Dios funciona. No son simplemente para una enseñanza moral. Entonces, podemos ver que estos 3 evangelios que son similares, que tienen cosas que son similares, vemos que cada uno las utiliza dependiendo las necesidades pastorales de la comunidad, ¿no? Mateo, por ejemplo, habla de del sermón de la montaña. ¿Por qué? Porque la comunidad es una comunidad judía, ¿no? Que lo relacionaron con Moisés. Entonces, por eso el evangelista dice, bueno, el sermón fue en una montaña, pero pues en Lucas vemos que ya no, que es en el llano. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa comunicar. A Lucas no le importa dar un dato geográfico en específico. A él más bien le importa dar un mensaje que atienda a las necesidades de la comunidad. Él no pone tanto énfasis en dar un dato geográfico o en que concuerde exactamente con Mateo, sino más bien lo que da es un mensaje. Y eso es la Biblia, eso es los evangelios, ¿no? Son un mensaje. Ahora, algo que nos puede ayudar a comprender por qué son sinópticos, pues como lo mencioné en un principio, tienen similitudes, tienen narraciones que son paralelas, que se pueden leer en paralelo. Por ejemplo, el evento del sanado de la lepra lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, y también lo encontramos en Mateo capítulo 8, 1 al 4. Lo encontramos también en Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. O la sanación del paralítico también lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Lucas. El llamado de Leví también lo encontramos en los 3 evangelios, en Marcos, Mateo y Lucas. Cuando se encuentra a los discípulos arrancando espigas en el sábado, también lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 23 al 28, en Mateo 12, 1 al 8 y en Lucas 6, 1 al 15. O el hombre de la mano seca, también lo encontramos en Marcos 3, 1 al 6, Mateo 12, 9 al 14, Lucas 6, 6 al 11. Y así algunas otras parábolas, algunas otras narraciones las encontramos en los 3 evangelios. La parábola del sembrador la encontramos también en Marcos, la encontramos en Mateo y la encontramos en Lucas, ¿no? Entonces, por eso es que se llaman sinópticos, porque los podemos poner y leerlos, tienen la misma óptica, aunque alguno de ellos hace algunos cambios, como lo mencionaba, pues los cambios son para atender alguna necesidad de su comunidad. También cada uno de los evangelistas, pues conforme iba pasando el tiempo, ellos iban teniendo diferentes comprensiones, iban teniendo quizás diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Marcos es el más antiguo, que Mateo utilizó a Marcos, quizás Lucas también lo utilizó, pero todos ellos 3 utilizaron de una fuente que se conoce como la fuente Q o Quele, que significa fuente, ¿no? Esa fuente pues es un escrito que no se tiene así en físico, pero se cree que existió y del cual pues ellos hicieron uso. Entonces también sus comprensiones de ellos
fueron cambiando, ¿no? Al igual que nosotros en la actualidad. Por eso es que nuestra fe o la fe no tiene que ver con comprensiones bíblicas o con comprensiones teológicas, sino la fe más bien que nosotros tenemos, porque cuando encontramos una narración diferente en Marcos, después en Lucas le cambia un poquito y no es la misma, pues sabemos que nuestra fe pues tiene que ver con la experiencia con Dios, con nuestra relación con Él, y que las comprensiones que vamos teniendo, las comprensiones que vamos teniendo conforme avanza el tiempo, pues esas comprensiones nos deben de ayudar a tener una mejor relación con Dios y que nos ayude a tener prácticas más saludables. Me despido de ustedes, que el Señor los bendiga donde quiera que ustedes estén. Paz.